decirlo. Estás en zona de radiación. Oiga esto. Como último mensaje, yo quiero hablarte a tu corazón, hijo de Dios. En este día de hoy, oiga bien, deme por lo menos 30 minutos porque te voy a hablar al corazón. Y te voy a decir, oiga bien, hijo de Dios, que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo del Espíritu de Dios, se supone que tú radies y tú lleves una zona de radiación divina que donde quiera que tú te muevas tienes que contaminar. Ay, yo no sé si tú entendiste lo que yo acabo de decir. Te estaré enseñando que si aceptaste este camino, si aceptaste al Señor, aceptaste a Jesús como tu Salvador, desde ese momento tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Tú no eres el dueño de ese cuerpo que tú tienes. Sea gordito, sea flaquito, sea blanquito, sea prietito, sea amarillo, sea azul o violeta, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece a Cristo, porque vosotros, dice la palabra de Dios, sois templo del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, eso se tiene que notar. Ay, yo no sé si me entendiste. Eso se tiene que notar, se tiene que reflejar, se tiene que proyectar. Y a alguien tú tienes que afectar. A alguien yo tengo que afectar. Sea esta botella de agua, tengo que afectarla. A alguien tengo que afectar. Alguien tiene que decir algo de nosotros. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, alguien tiene que notar que dentro de mí habita el Dios viviente, el Dios altísimo. Alguien tiene que notar, oye bien, porque si no te has dado cuenta, yo no sé, pero cuando tú vas a un sitio, tú puedes darte cuenta, oye bien, cuando la gente te mira. Y cuando la gente te mira, si tú estás cerca de Dios, a la medida que nos acercamos a Dios, más fuerte es la radioactividad. Yo no sé si estás entendiendo. Más fuerte tiene que sentirse, oye bien, que tú tienes a Dios dentro de ti. Por lo tanto, tenemos que proyectarlo. Por lo tanto, se tiene que reflejar. Se tiene que notar. Oye bien, la gente tiene que ver algo en mí. No el aspecto físico. Porque todos somos, oye bien, lindos y preciosos delante de Dios. Pero todos tenemos, oye bien, diferencia en el aspecto físico. Pero la gente no tan solamente tienen que mirar el aspecto físico de usted. La gente tiene que ver que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Habita dentro de ti. Ahora, en la Biblia existieron hombres que afectaron a otros por su estilo de vida, porque estaban tan y tan cerca de Dios que de ellos salían presencia de Jehová Shama. Jehová Shama, te quiero explicar y te quiero decir, significa en el buen castellano, Jehová está ahí. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Jehová Shama significa, no la llama, oye bien, de la antorcha. Jehová Shama significa que tú tienes a Dios dentro de ti. Y que la gente puede decir, ahí está Dios, allí está Dios, en X o Y persona está Dios. Eso es Jehová Shama. Así que Jehová Shama significa presencia, oye bien, en tiempo presente. Que Dios está en tiempo presente habitando dentro de mí y la gente lo puede ver o la gente lo puede sentir. El nombre de Jehová se revela como el Dios del pacto, que procede del verbo ser, que en hebreo significa pasado, presente y futuro. El que fue, el que es, el que será. Eso significa la palabra Jehová. Déjame explicarte algo en términos más sencillos. Lo que quiere decir el Dios eterno o el eterno Dios. Mire, a la medida que usted experimenta su gracia, conocerás el nombre de Dios.
Si hay gente que no conoce muy bien a Dios, es porque no están experimentando la gracia de Dios. Pero a la medida que nosotros experimentemos la gracia de Dios derramada en la cruz a través de Jesús, oye bien, hijo de Dios, a la medida que experimentemos eso, nosotros estaremos en la capacidad de conocer a Dios más de cerca. Y si hay gente que tiene muchos problemas y que no pueden salir o no se pueden sacar el pie del hoyo, es porque no están cerca de Dios. Porque la Biblia me da las instrucciones a mí cómo sacar el pie del hoyo. La Biblia me dice a mí que yo tengo que evitar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, dice el apóstol Pablo. Oiga bien, uno de los nombres que más me llamó la atención es el nombre de Elohim. Elohim significa el poder creador de Dios. Elohim significa la omnipotencia de Dios. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Lo que me está diciendo, indicándome, oye bien, que estos hombres experimentaron ese tipo de poder dentro de ellos. Ellos experimentaron, oye bien, ese poder tan sobrenatural que Pedro cuando caminaba, aún los enfermos con su sombra eran sanados. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Pero ¿sabe una cosa, hijo de Dios? Que estos hombres experimentaron esa radiación divina que afectó a todo el que se encontraba con ellos y a todos los que estaban a su alrededor. Ahora, ¿qué es radiación? ¿Qué significa esa palabra, pastor? La palabra radiación significa lo siguiente. Es el elemento de una onda luminosa, electromagnética. Radiaciones que afectan lo físico. Ejemplo de esto, el terremoto en Japón. ¿Qué sucedió con el terremoto en Japón? Tan pronto vino el terremoto, se levanta un tsunami, golpea los tanques nucleares y explota aquellos tanques, oye bien, termoeléctricos nucleares, donde entonces emana una explosión y emana una electromagnética radiación tan poderosa que afectó a más de 100 kilómetros a su alrededor. Y mucha gente y miles de personas fueron afectadas y murieron en esa trágica noticia. Si lo comparamos con la presencia de Dios, oh my God, si lo comparamos con la presencia de Dios, la misma presencia de Dios produce una zona de radiación divina que afecta a miles, transformándolos, libertándolos y creando todo tipo de milagros a su alrededor. Y esto era lo que ocurría en la época de la primera iglesia. Esto era lo que ocurría en la época de la primera iglesia. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Y por qué ahora no está ocurriendo? ¿Por qué será que a la Florida le llaman la cuna o el cementerio de los cristianos? Porque de allá salimos de Puerto Rico, salimos encendidos en candela, en fuego, allá danzamos, allá gritamos, hablamos en lengua, olvídate que las Biblias volaban por encima de la silla, los asientos se salían brincando, la gente salían por encima de la silla. Eso era algo tremendo. Usted se acuerda de esos tiempos. ¿Y qué ha pasado? Entonces llegamos a la Florida, al aire acondicionado, a la comodidad, lo cual tal vez en nuestros países no había este tipo de comodidad. Y entonces nos acostumbramos a lo que se le llama, como dice el jíbaro puertorriqueño, al guamecito, a lo suavecito. Yo lo voy a coger tranquilito, con mi plasma en mi casa, mi remote control. Eso es famoso en los hombres, mi remote control en la mano para ver mi programa favorito y la iglesia que se quede atrás. Gente, ¿qué está sucediendo con el pueblo de Dios? Se supone que aquí esto esté más lleno en este domingo de hoy. Y haya gente que si por lo menos creen en Dios, saquen un día en la semana para venir y adorar a su Dios. Por lo menos un día en la semana que vengan a adorar a Dios. Yo creo que es suficiente para que papá que está allá arriba en el cielo se pueda sentir contento y pueda decir, me están adorando. Mira qué lindo que me adora, por lo menos saca un día en la semana para adorarme. Diga conmigo, yo quiero esa radiación. Ahora, ¿qué efectos produce la radiación divina? Escuche,
¿Qué efecto produce la radiación divina? Uno de los efectos más importantes es la transformación en la iglesia. Hijo de Dios, la transformación en la iglesia. El verso 14 lo dice claramente. Y los que creían aumentaban más cada día. ¿Quién hacía el trabajo de convertir a la gente? ¿Quién era el que llamaba a la gente para convertirlo? Se llamaba Espíritu Santo. Simplemente porque los hombres que estaban predicándola tenían al Espíritu de Dios dentro de ellos. Y cuando ellos predicaban, lo que salía por su boca era una radiación tan fuerte que impactaba los corazones y transformaba a la gente. Pedro en su primer mensaje fueron 5,000 convertidos. Segundo mensaje, 3,000. Y entonces, ¿qué sucedió? La iglesia comenzó a llenarse. Porque el Espíritu Santo se encargaba que a través de los hombres que Él había llamado, de los apóstoles, ellos habían preocupado muy bien por mantener esa radiación dentro de ellos, encendida y no apagada, para poder impactar a los demás. Usted es luz en medio de tinieblas. Usted es luz en medio de las tinieblas. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo? Aún era tan fuerte la radiación de Dios. Oiga bien esto, hijo de Dios. Era tan fuerte lo que radiaban estos apóstoles que aún Ananí y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo, quedaron muertos en la puerta del templo. Era la cosa tan seria y el compromiso era tan serio que aún si se mentía una mentirita, simplemente el Espíritu Santo, oye bien, lo que tenía que hacer era tocar el botón y ya se acabó el asunto. Pero ¿por qué ocurría eso, pastor? ¿Y por qué hoy en día no se mueren 2 o 3 dentro de la iglesia? Uy, pastor, está hablando muy fuerte, cógelo suave. Déjame explicarle, chico. No. Atiéndeme. Hijo de Dios, escucha. ¿Tú sabes por qué ocurría eso en la primera iglesia del primer siglo? Porque el Espíritu Santo lo permitió para que hubiera temor en la gente. Para que creyeran que había un Dios real, que el Dios que estaba predicando Pedro, Juan, los apóstoles, el Dios que ellos predicaban era el mismo Dios que ellos veneraban, era el mismo Dios que ellos seguían por las tradiciones. Oye bien, hijo de Dios, pero que ellos entendieran que este Dios era real. Era un Dios real, que no se podía jugar con Él, que si tú hacías un compromiso con Él, tenía que ser un compromiso serio y tenías que mantenerte en ese compromiso. Y no echar para atrás. Oiga esto, esta presencia de Dios era tan fuerte y tan fuerte que la gente se acercaba para recibir esa presencia. Simplemente se acercaban para recibir esa presencia. Charles Finney dice lo siguiente: cuando él llegaba a su trabajo, los compañeros de su trabajo caían al suelo cuando él pasaba por el lado, simplemente pidiendo oración. Y él decía, pero ¿qué pasó? Yo no te he tocado para que tú te caigas al suelo, ni he impuesto las manos sobre ti. Era que él tenía tanta presencia de Dios que cuando él le pasaba por el lado a los compañeros del trabajo, ellos caían postrados al piso. Y le decía, ora por mí, por favor, ora por mí, estoy en esta necesidad. ¿Por qué lo hacían? Porque Charles Finney tenía presencia de Dios. Y estaba en la zona de radiación. O sea, tenía una zona de radiación activa en él. Tiene que haber y ocurrir cambios en la gente cuando están en la zona de Dios. Cuando están en la zona de radiación. Amados, tenemos que procurar más la presencia de Dios que otra cosa. Usted tiene que procurar más la presencia de Dios que otra cosa. Olvídese de lo que pasó ayer. Olvídate de lo que va a pasar mañana. Olvídate de los asuntos familiares. Olvídate de los asuntos aún de la iglesia. Tú tienes que procurar tener, oye bien, presencia de Dios en tu vida. Y que tú seas una zona de radiación para que pueda afectar positivamente a los demás. Que cuando alguien te pida, ora por mí porque necesito sanidad de mi cuerpo físico, tú puedas simplemente poner las manos o hacer una oración aún sin tocarlo. Reciba la sanidad en ese momento.
Eso se llama una persona llena del Espíritu Santo. Y si es que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, morando dentro de mí, porque soy templo de Él, donde Dios habita y descansa, entonces yo tengo que radiar. De mí tiene que salir fuego de Dios. De mí tiene que salir algo. ¿No te has dado cuenta que la gente se pone incómodo cuando tú llegas a un sitio? ¿No te has dado cuenta que se ponen incómodos? ¿Por qué se ponen incómodos? Es porque tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Es porque tú tienes las zonas de radiación, las llevas contigo. Y cuando llega donde están los demonios se ponen intranquilos y quieren, oh my God, y tiemblan y tienen que salir huyendo. El segundo efecto que produce la radiación divina es liberación en la iglesia. Dice Marcos 5:7, y saliendo aquellos espíritus inmundos, que eran como 2000, entraron en un hato de cerdo. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se volvieron locos y sin idea, arrancaron y se fueron por un risco. Allá los dueños fueron allá a tratar de reclamarle a Jesús: ¿qué hiciste con mi cerdo? ¿Qué hiciste con mi ganancia? Con mi dinero, con mi salario. Mas sin embargo, ellos no entendían que aquel que había echado fuera a los demonios tenía radiación divina tan poderosa que cuando llegó a aquel lugar gadareno, aquel endemoniado, cuando lo vio, se tuvo que postrar dentro, oye bien, en el piso, porque los demonios no pueden resistir la presencia de Dios, baby. Cuando hay una persona que tiene radiación divina, se tienen que ir, los demonios tienen que salir huyendo. Se tienen que ir. Cuando llegas a un lugar, ¿qué hace la gente? Dígame, cuando llegas a un lugar, ¿qué hace la gente? Pues yo he llegado al sitio, cuando llego y miro para el lado, tengo una persona que me está mirando con una cara, brother, que parece un pitbull o un bulldog. Y lo que falta es que a veces lo miro y yo creo que me está haciendo... Lo que falta es que me ladre. Como que el sonido mío salió al sonido de mi perrita Nina. ¿Verdad, Heidi? Parece que tanto que oigo a la perra de mi casa, se me está quedando en el subconsciente el sonido de ella. Oiga, y cuando tú miras para el lado, te están mirando mal. Y yo los he visto mirándome mal. Y entonces me hago el bobo, como que no estoy mirando, con el rabo del ojo lo estoy mirando. Y digo, rápido el Señor me dice, está atado, está atada. Hay unos demonios que lo están poseyendo. Y cuando tú estás lleno de la presencia de Dios y estás bien delante de Dios, estás cerca de Dios, tienes zona de radiación divina, hay una zona que te rodea. Y donde quiera que tú vas, cuando los demonios, como los perros, olfatean esa zona de radiación, se vuelven locos, se ponen intranquilos. Y tú ves que algunos se levantan y se van. ¿Pero por qué se van? Porque llegó, oye bien, llegó uno que llegó Cristo. Cristo fue el que llegó, no fuiste tú. ¿Sabes por qué? Porque Cristo habita y descansa dentro de ti, porque tú eres templo de Él. Y quien llegó ahí se llama Jesús. Y como Jesús fue el que llegó, los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, brother. No se pueden resistir. No se pueden resistir. Oye bien, el ejemplo de los ángeles que entraron a Sodoma. Cuando entraron a Sodoma, enviados por Dios, ellos llevaban la radiación de Dios. Llevaban la presencia de Dios tan y tan fuerte que ellos cuando llegaron a aquel lugar y llevaron la presencia de Dios a aquel lugar, oye bien, cuando llegaron allí y entraron por las puertas de Sodoma, inmediatamente que entraron por las puertas de Sodoma, los primeros que se encontraron se volvieron locos los demonios y empezaron a hacer así y a mirar locamente y miraban y los siguieron a ver a dónde iban a entrar estos dos personajes que llegaron allí. Estos dos personajes que llegaron allí, oye bien, lo que allí llegó fue Jehová Shammah. Jehová Shammah llegó allí porque tenían a Dios dentro de ellos.
ellos, y ellos llevaban la radiación y el poder divino de Dios, que cuando entraron y se metieron a la casa de Lot, ellos estaban locos porque los sacaran de ahí, porque querían hasta ultrajarlos. ¿Y qué hicieron los dos ángeles, los dos personajes que estaban allá arriba? Le dijeron a Lot y a su esposa, a sus hijas: salgan de aquí huyendo porque la ciudad va a ser destruida. Oh my God. Y cuando ellos salieron, oye bien, querían hacerle daño, y los ángeles simplemente le hicieron así, porque de ellos salió zona, poder, oye bien, de Dios, poder de Elohim salió de sus manos y afectó allí a todos aquellos que quedaron ciegos en aquel momento. Y los demonios tuvieron que salir huyendo. Porque lo que había allí era una zona de radiación tan fuerte, tan poderosa, que los demonios no pueden resistirlo. No lo pueden resistir. Si se incomodan, tranquilo, tranquila, tú tienes zona de radiación divina sobre ti. Si se burlan de ti, tranquilo, tranquila, tú llevas la zona de radiación divina. Si te menosprecian, tranquilo, tranquila, lleva la zona de radiación divina de Dios. Oye bien, si tienes problemas económicos, tranquilo, tranquila, lleva la zona de presencia divina de Dios sobre tu vida. Y el verso 16 de ese mismo capítulo 5 de Hechos dice: y los que estaban poseídos por espíritus malignos, todos, no dice uno ni dos, todos eran sanados. ¿Por qué todos eran sanados? O sea, pastor, ¿por qué uno no eran sanados? ¿Por qué uno no era sanado y otros no? No, ahí dice todos. Y yo creo que la interpretación bíblica, hay que ser responsable con la interpretación bíblica. Y hay que buscar el contexto del texto para no sacar un pretexto. ¿Me entiendes ahora? Y yo creo que detrás del texto hay una historia, hay una raíz, hay una información que hay que buscar. Y cuando dice que todos, yo creo que el poder que poseía o el poder que tenía el apóstol Pedro y los apóstoles era tan fuerte y tan poderoso que ni un enfermo quedaba enfermo, ni un endemoniado quedaba atado. Todos tenían que ser libres y sanados. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega, oh my God, cuando Dios llega al lugar, cuando Dios llega a una casa que se está destruyendo, cuando Dios llega a un matrimonio que se está yendo a pique, oye bien, cuando Dios llega allí, cuando la radiación divina de Dios llega a un hogar que está hecho a pique, que está hecho pedazos, Dios lo vuelve a construir, lo vuelve a edificar y lo vuelve a levantar. En tercer lugar y último, ¿qué otro efecto produce la radiación divina? Milagros en la iglesia. Milagros creativos en la iglesia. Tiene que Elohim estar presente. Elohim tiene que estar presente porque el poder creador de Elohim es el que va a hacer los milagros en la iglesia. Oh my God. Si hay alguien que necesita un milagro, Elohim está aquí en este día de hoy para hacer el milagro. Dice el verso 15 que a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos y fuesen sanados. No era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro. Era Jesús que estaba dentro de Pedro, que irradiaba tanta radiación y luminosa y poderosa y sobrenatural, que cuando Pedro pasaba, aún la sombra, la fe de la gente era tan fuerte que aún la sombra, cuando tocaba a alguien, la gente quedaba sanada. Recibían sanidad así. Aún la sombra. Sin Pedro detenerse ni orar por nadie. Mire cuánta radiación y cuánta presencia tenía ese hombre. Ahora dígame usted si la sombra de usted hace algo. ¿Me está entendiendo? Y te quiero decir que aún las cosas que se hacían en el pasado, Jesús dijo, cosas mayores haríamos en este día de hoy. Así que la sombra de Pedro no era nada. Hoy en día, aún tu sombra, no te preocupes, porque aún tu sombra, si tú estás lleno de Dios, y oye bien, y la radiación de Elohim y de Jehová Chama está dentro de ti, oye bien, aún con tu sombra, la gente puede ser sanada y libertada. He sabido de testimonio que simplemente sin tocar a la persona que era sana instantánea.
Pero aquí hay una combinación y una conexión de la fe de la persona. Porque tiene que tener fe. El ministro, el predicador puede hacer su trabajo, pero si usted no tiene fe, nada va a ocurrir. El ministro está lleno de la radiación divina de Dios, pero la gente quiere ser sanada. ¿Usted quiere ser libertado? ¿Usted quiere cambiar su vida delante de Dios y no ser la misma persona? ¿Usted quiere que Dios produzca un milagro en su vida, en su finanza, en su hogar? ¿Usted quiere que Dios abra unas puertas? Pues entonces usted tiene que procurar llenarse de esa radiación divina para que entonces comiencen a ocurrir los milagros que usted está esperando. ¿Por qué en muchas iglesias en nuestros tiempos no se ve este tipo de efectos? ¿Por qué? Es porque el pueblo se ha descuidado. Esto no le gusta oír mucha gente, lo que voy a decir. Pero la gente se ha descuidado de Dios. Se han alejado de Dios. Y como se han alejado de Dios, ya no tienen ni un chispito de esa radiación dentro de ellos. Y entonces tú ves que en muchos de los servicios en la iglesia son servicios como rutina. Parecen rutinas. No ocurre nada. No hay presencia de Dios. No hay quebrantamiento. No hay transformación. No hay liberación. No ocurren milagros. Pero déjame decirte algo. Desde que comenzó el servicio aquí, yo he sentido la gloria de Dios en este día de hoy. Y Dios se está moviendo hace semanas para acá. Se está moviendo de una forma increíble en este lugar, aún en los servicios de oración. Dios se está moviendo poderosamente, amado, porque Dios quiere hacer cosas. Y Dios en este lugar está libertando a la gente. Y la gente se está edificando, están siendo transformadas. Denle un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios. Pues el pueblo se ha descuidado en mantener esa zona de radiación en su vida porque se han descuidado por las cosas del sistema del cosmos. El sistema del cosmos ofrece muchas cosas, pero el mismo apóstol dijo claramente, tú estás en el mundo, sí, pero te dijo claramente el apóstol Pablo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no ha nacido en él. Lo que está diciendo, amado, mire, no está hablando ahí de que usted saque un tiempo para irse a la playa de Vero Beach. Anuncio gratis no pagado, envíenle al alcalde de allí, por favor, que le envíen una ofrenda a Fe que Vence. Porque yo me fui con mi esposa, como dije la semana pasada. Yo puedo disfrutar de la naturaleza que Dios creó. ¿Cómo no vamos a disfrutar de lo que Dios creó? Si lo que Dios creó, el enemigo lo usa para dañarlo. Aún la música la creó Dios, no el enemigo. La música la creó Dios. Es que el diablo la ha utilizado, oye bien, y la ha sacado de contexto para dañar y para destruir. Y mucha de la música secular tiene un doble connotación, doble sentido. Y hay algo oculto detrás de eso, hay ocultismo detrás de ese tipo de canciones, pero es para afectar, para dañar la relación, para dañar el templo del Espíritu de Dios, que es usted. Porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios, no es suyo. Así que, amados, para finalizar, usted manténgase firme delante de Dios. Mantenga esa zona ardiente. ¿Y cómo yo mantengo, pastor, mi zona ardiente? ¿Cómo yo mantengo que la gente pueda ver en mí la aureola? Nosotros no somos más santos que Tomás, no. Pero usted se mantiene firme y mantiene esa zona de radiación viviendo la vida que a Dios le agrada cerca de Él. Buscándolo en oración, en ayuno, perseverando en el templo, eliminando aquellas cosas que a Dios no le agrada de tu vida. El carácter, pónselo en las manos a Dios, bendito Dios. Si tú tienes problemas con tu temperamento y de nada explota, y de nada, cualquiera que te dice algo o te toca así, sale gritando. O te enoja por cualquier cosa. Mire, pongan ese asunto, ese carácter, ese temperamento, póngaselo en las manos a Dios. Dios se encargará de moldearte, Dios se encargará de bregar con tu carácter. Hasta que tú llegues a la perfección que Él quiere que tú seas. Porque somos vaso
escogidos, vasos para ser utilizados. Pero hay mucha gente que todavía el vaso está en las manos del alfarero y el alfarero está loco por soltarlo y exhibirlo. Pero como hay gente que todavía se resisten a las manos del alfarero, pues el alfarero todavía le sigue dando forma y le sigue dando forma. Y todavía no saca el pie del hoyo y todavía sigue con sus problemas de temperamento, de carácter. Pero el alfarero sigue trabajando y sigue trabajando. Llegará un momento que cuando ya tú dejes de resistirte, baby, entonces el alfarero dice, he terminado la obra, la voy a poner ahora en el estandarte de la tienda para exhibirlo, para que la gente lo puedan admirar y decir, wow, mira el trabajo que ha hecho ese alfarero en esa vasija. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que tu presencia